hola a todos a lo paranormal. En este nuevo top 3 presentaré hechos paranormales. El caso de la mansión Rochester. Muchos creen que existen entidades que han dejado su forma humana y que se aferran o adoptan como su hogar edificaciones en todo el mundo. Y esto puede suceder porque el ente perdió su vida en el lugar o en las proximidades y siente una peculiar atracción por el predio o persona que habite allí, entre otras tantas causas. Tal es el caso de la mansión Rochester, aunque se desconoce la razón específica por la cual se ve poblada por figuras fantasmales que deambulan por sus jardines y aposentos. La residencia se encuentra en el Valle de Cotswold, Inglaterra, y es, en verdad, un edificio enorme que de solo verlo produce escalofríos que hielan la sangre, sobre todo por sus inquietantes gárgolas que parecen custodiar el edificio y acechar a quien no se inmiscuirse dentro. Conozcamos algo de su historia. William Blake, un adinerado masón, había comprado el inmueble que anteriormente se erigía en estos terrenos para demolerlo y luego levantar su palacete, pero a causa de su muerte prematura no se pudo seguir financiando las obras y la casa quedó incompleta. Durante la época en que Blake levantaba la mansión, se produjeron extraños accidentes fatales entre los obreros y hasta el sitio fue testigo de un asesinato. Blake falleció en 1873 y la finca quedó en manos de su familia. En 1938 fue vendida y en 1940 cuadrillas del ejército de Estados Unidos y Canadá se estacionaron allí hasta que terminó el enfrentamiento bélico. De más está aclarar que muchos de ellos perdieron la vida en estas tierras. La primera aparición documentada data de 1902, un vicario de la zona observó una figura etérea en las puertas de la mansión y años más tarde un jinete incorpóreo vestido con ropa de la guerra civil se dejó ver en las proximidades de la misma. Otras figuras espeluznantes que suelen aparecer súbitamente en la casa son un pequeño hombre de pie en el umbral de la capilla, una figura fantasmal alta que deambula por los pasillos y un elemental en el sótano. Por otro lado, una cabeza flotante habita o frecuenta el toilet y una mujer anciana gusta de atacar a las mujeres en los rincones más oscuros de la casa. Los visitantes también han declarado ver cómo piedras de variados tamaños son arrojados de un extremo a otro de algunas habitaciones. Debido a su popularidad, la casa es concurrida por cazadores de fantasmas y curiosos que quieren experimentar en carne propia la sensación de ser espectadores de un fenómeno que traspase las barreras de la realidad humana. Muchos de ellos, al poner un pie dentro, sencillamente se desploman y otros sufren una suerte de ataque espectral. Entendidos de temas paranormales concluyeron que la mansión es el epicentro de gran actividad paranormal y poltergeist. En sus visitas al lugar se recolectaron detalles de apariciones etéreas, sombras negras, grabaciones de sonidos espectrales y notorios cambios de temperatura. La luz mala es uno de los mitos más famosos de los folclores de la Argentina y del Uruguay. Consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil, desplazarse, o en algunos relatos, perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador. Muchas veces aparece a una distancia cercana al horizonte. Estas manifestaciones son muy temidas, ya que se identifica comúnmente a la luz mala como un alma en pena, el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana. Ante un encuentro, se recomendaba popularmente decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo. Como último recurso, se las debía enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultaban inefectivas. En el noroeste argentino también se le da el nombre de luz mala al farol de Mandinga, fosforescencia que suele verse en cerros y quebradas durante los meses más secos, luego de caer el sol. Se asegura que el farol de Mandinga aparece en lugares en los que hay enterrados tesoros de oro y plata, y que la luz es el espíritu del antiguo dueño tratando de alejar del lugar a los extraños. La tradición dice que el 24 de agosto, día de San Bartolomé, estas luces son más brillantes por influencia del diablo, ya que es el único día del año en que Satán se libra de la vigilancia de los ángeles, y aprovecha para atraer las almas ingenuas que codician los tesoros. Existe también la creencia de que la luz mala son huesos de bovino desenterrados y que emiten una fosforescencia a la luz de la luna. Generalmente nadie cava donde sale la luz por el miedo que la superstición les ha producido. Los pocos que observan bajo la luz siempre han encontrado objetos metálicos o alfarería indígena.
Esta, al ser destapada, se dice que despide un gas a veces mortal para el hombre, por lo que los lugareños aconsejan tomar mucho aire antes de abrir el objeto encontrado, o hacerlo cubriendo nariz y boca con un puyo, manta gruesa de lana, o con un poncho. Cuenta Hipólito Marcial que la luz blanca que aparece en la falda del cerro es buena, donde entra hay que clavar un puñal y al otro día ir a cavar, va a encontrar oro y plata. De la luz roja huya, no recen el rosario, se dice que es luz mala, tentación del diablo. En la actualidad se acepta que el mito tiene su origen en el fenómeno real de los fuegos fatuos, fosforescencias producidas por la descomposición de materias orgánicas sobre el suelo o enterradas a poca profundidad. También se sugiere que muchos casos pueden explicarse como avistamientos de rayos globulares. Rectoría de Borley. La Rectoría de Borley fue una mansión de la época victoriana situada en el pueblo de Borley, condado de Essex, Inglaterra. Fue construida en 1863 en el mismo sitio donde se hallaba situada otra rectoría y destruida por un incendio en 1939. Historia. La rectoría fue construida cerca de la iglesia de Borley por el reverendo Dawson Henry Ellis Bull en 1862 y se trasladó un año después de ser nombrado rector de la parroquia. El gran edificio fue construido como sustitución al anterior edificio, que también sirvió como alojamiento para el rector anterior, el reverendo Erringham. La rectoría fue finalmente ampliada para servir a una familia de 16 miembros. Vista general de la Rectoría Borley. Hay evidencias de que haya habido una casa anterior a la primera rectoría. Lo cierto es que durante el siglo XII hubo en el lugar una iglesia que servía a una comunidad rural bastante dispersa. La leyenda afirma que en el lugar se situaba un monasterio benedictino, construido supuestamente en 1362. Un monje llevó a cabo una relación con una monja de un convento cercano. Después de que se descubriera su romance, el monje fue ejecutado mediante ahorcamiento y la monja tapiada viva en los muros del convento. Estos sucesos serían los impulsores del supuesto encantamiento y por tanto de todos los fenómenos paranormales acontecidos en el lugar. Hay varias versiones de esta misma historia en la que se incluyen el chofer que conducía la carroza en la que escapaban del lugar después de ser descubierto su romance. Pero la historia encuentra en estos dos personajes, la monja y el monje, los pilares básicos mediante los cuales sustentan estos supuestos hechos paranormales. En 1938, se confirmó que esta historia fue probablemente inventada por los niños de la rectoría como una forma de idealizar el edificio. Gracias a todos por escuchar estas historias.